Muchísimo gusto tener en la línea telefónica a Gonzalo Monroy, experto en energéticos y buen amigo de este programa. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Oye, pues desde ayer estamos en comunicación platicando acerca de lo que ocurrió con este apagón de la CFE. Y es que si uno ve los periódicos esta mañana, hay dos noticias que están pululando. Bueno, realmente tres. El perdón a la empresa del hijo de Bartlett, el hecho de que la lamentable muerte de Armando Manzanero y el apagón. El apagón es algo que pues afectó a más de 10 millones de personas. De acuerdo con los cálculos que tú has hecho, afectó a más del 25% de la capacidad eléctrica en nuestro país. Entonces, ¿qué nos puedes dar de comentario inicial sobre qué explica esto que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió para afectar a tantas personas? ¿Y cuál fue o por qué fue un poco lenta la respuesta de la CFE? Porque tardaron más de una hora en averiguar qué es lo que sucedía. A ver, ahora sí que empecemos primero dimensionando lo inusual que fue esto. Ayer precisamente me di a la tarea de revisar históricamente año por año cuándo había ocurrido a apagones de esta magnitud. Pude llegar hasta 1971, prácticamente hace 50 años, y nunca había ocurrido esto. En otras palabras, muy buena parte de la población nunca en su vida había visto lo que ocurrió apenas ayer. De ese tamaño es tan grande. En cuestión de segundos, literalmente a las 2:32 de la tarde, se evaporó cerca del 26% de la electricidad del país. Se evaporó de un momento a otro. Eso fue lo que nos llevó a los apagones. ¿Qué sabemos? Porque también hay muchas cosas que no sabemos y ahorita vamos a abundar en qué sí y en qué no. ¿Qué sabemos? Hubo una falla justamente en la línea de transmisión que va de Güemes a Lajas, en la parte que colinda de Tamaulipas con Coahuila. ¿Qué hay ahí y por qué pudo haber pasado? Eso todavía no lo sabemos. Eso es algo muy importante. Eh, Ayer, justamente en la reunión virtual que se hizo a las 6:30 de la tarde por parte de la CFE y el SENACE, se trató, sobre todo del lado de Manuel Bartlett, de impulsar o deslizar la idea de que pudo haber sido por la intermitencia de las energías renovables. Este no es el caso. Simplemente es una cuestión mínima la entrada de operación de centrales eléctricas renovables en esa zona, es mínima, es prácticamente insignificante. Tiene más que ver con termoeléctricas, en ese caso de la CFE, y ciclos combinados por parte de privados. Y repito, todavía no sabemos por qué. ¿Qué fue lo que pasó? Más o menos la cronología va de esta forma. Falla esa línea de transmisión, empieza después a caerse en línea simultánea, prácticamente en cascada, otras subestaciones de esa, perdón, líneas de transmisión de esa misma ruta, de Lajas y Güemes, y esto nos lleva justamente a colapsos en el sistema. Para evitar y para proteger la integridad del sistema, porque si no se hace, se queman las redes de transmisión y eventualmente también pudo haber habido una afectación a las plantas de generación, es que empiezan estos apagones. Caen justamente como sistema literalmente de cascada, empiezan a caer otras subestaciones, cae una en el centro, cae justamente otra de Mazatlán hacia Tepic, y empezamos a ver estos apagones generalizados. ¿Qué tan generalizado es? Prácticamente todo el país sufrió esta afectación, exceptuando a la península de Baja California. ¿Qué es lo que va a resultar? Pues bueno, tenemos que ver qué y por qué ocurrió. En ese sentido, pues hay que darnos cuenta que por desgracia, esa es una ruta crítica que estaba ya definida en el PRODECEN, en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, que por tercera vez se había cancelado y que bajo esta administración no se había completado esa licitación. Así que hay que poner mucho ojo en qué se hizo y qué se dejó de hacer. Creo que es muy claro lo que estás comentando y de verdad agradezco que lo hagas de esta manera, porque el día de ayer en la conferencia de prensa de Manuel Bartlett y de la CFE y del SENACE, pues yo la estaba viendo y si te soy completamente sincero, yo no soy un experto en energía, no soy un experto en cuestiones de electricidad y no entendía mucho. De hecho, me sorprendió que Manuel Barlet le pidiera a su gente que trataran de hacer un poco más clara la situación, porque empezaron a hablar de términos, de megawatts y todo esto que, pues sí, si fuiste a clases de física, pues más o menos te acuerdas de los términos, pero al final del día no entiendes cómo funciona el sistema en nuestro país. Y entonces te quiero hacer la siguiente pregunta. Eh,
la manera en que está interconectado es benéfico, hay cierta obsolescencia en en todo el sistema nacional, o pues todos los sistemas de otros países también se hubieran apagado de esta manera si hubiese habido una falla parecida en otro país. Pongo país primermundista como Alemania o como Estados Unidos. Esa es una muy buena pregunta, Juan Carlos, y la realidad es de que es no. La configuración del sistema que tenemos actual es prácticamente centralizado. Todo está tratando de abarcar a todo, atendiendo a algunos nodos, en este caso ciudades, pongámoslo de esa manera, muy específicos, ¿no? En este caso, la línea de transmisión que falló, la Güemes Lajas, termina llegándose a la parte de Monterrey. Ahí fue donde fue de los primeros microsegundos donde se dio el apagón y después se generalizó al resto del país. ¿Hay formas de corregirlo? Sí, definitivamente sí, que es precisamente descentralizando la red, yendo a que haya redes más chiquitas localmente. En otras palabras, para poner en términos más sencillos, es que una ciudad, por ejemplo, como Monterrey, se ha alimentado de diferentes puntos, no solamente de la dirección noreste, que vendría de Río Bravo, que es donde están los grandes centrales de generación. Que Monterrey fuera abastecido directamente en sitio, como también ocurre el día de hoy, pero que también viniera la electricidad, por decir algo, de Saltillo o todo tan lejos como Chihuahua. Idealmente esto le daría más solidez, sería más robusta la red y evitaría ese tipo de fallas. Obviamente eso requiere muchísimas inversiones y aquí en esta parte, Juan Carlos, está el detalle. En la reforma energética se hizo muchas modificaciones, mucha adecuación, mucha competencia, pero se preservaron dos monopolios, uno, el de transmisión y el de distribución. Y ahí es donde entra este fenómeno, yo lo llamaría esta parte de la política energética de esta administración, que es que en lugar de dejar la parte de la generación en la parte de los privados, que han sido más competitivos, le dan estabilidad al sistema, han preferido meter ese dinero, o mejor dicho, sacar dinero de lo que sería en distribución y transmisión para llevarlo a competir a nuevas centrales eléctricas. No, déjame ser muy claro en esto, no fue un problema de que haya más plantas privadas, sean intermitentes o de energías renovables. Esto no tiene nada que ver, esto es que nos falta más solidez y más robusto en las líneas de transmisión. Un monopolio de la CFE. Creo que estás dando en un clavo muy importante que es necesario para que todos entendamos, que es un monopolio en cuestiones de distribución y de transmisión, porque entonces, por lo que te estoy entendiendo, hay tres partes de ello, es la generación, luego la distribución y la transmisión. La generación más o menos se desbloqueó, como dices, en la reforma energética y es por eso que existen algunos privados que han entrado a buscar competir en este mercado que ahorita ya le cerraron prácticamente en cuestiones de energías renovables y demás. Pero existen estos dos trabucos que pues no han permitido que avance el sistema nacional. Tengo que hacer un corte, pero dejo en la mesa la siguiente pregunta, estimado Gonzalo, y es, ¿qué es lo que tendría que hacer México para tratar de desbloquear este monopolio en donde está la CFE? Y si ves que pueda suceder, a lo mejor si no en esta administración, ¿qué se tendría que hacer en los siguientes años? O cuál es el plan de la administración actual y qué tan dañado podría dejar el sistema nacional para que después venga una administración nueva y haga un cambio? A lo mejor estamos entrando en un territorio un poco de especulación, pero creo que es lo único que nos queda en estos momentos porque no hay planes o no se ve en el corto plazo que en nuestro país vaya a haber cambios en favor de abrir el mercado y demás. Pero bueno, en empresarial y pues estamos en la línea con Gonzalo Monroy platicando acerca de lo que sucedió el día de ayer, pues con este apagón, platicamos acerca de lo que sucede en el sistema eléctrico nacional y yo le hacía una pregunta porque pues él menciona que actualmente existe un monopolio en cuestiones de distribución y transmisión de energía y yo le preguntaba que precisamente pues en cuestiones de generación hubo una pequeña apertura, ya no la existe a raíz de algunas políticas del gobierno actual de nuestro país y la pregunta era a lo mejor especular un poco hacia futuro, pero ver qué es lo que tiene que hacer nuestro país para que ya no existan este tipo de tapones y este tipo de problemas en cuestiones de generación y transmisión. Mi estimado Gonzalo, gracias por esperar en la línea. No, para nada, Juan Carlos.
Pues mira, retomando justamente esa conversación, yo te diría que hay muchas cosas que se pueden hacer incluso bajo esta misma administración. No necesariamente es llegar a la panacea de que hay que privatizar, hay que abrir y que esto sea justamente una competencia en transmisión. Eso rara vez ocurre y rara vez funciona bien. Típicamente algo que sí ocurre es que hay un operador independiente del sistema. Eso es lo que eventualmente debería haber sido precisamente el CENAS, el Centro Nacional de Control de Energía Eléctrica. ¿Qué opciones nos quedan entonces? La primera, yo te diría que hay que hacer una muy buena planeación, hay que imaginar, hay que pensar, echarle número, ver las tecnologías y ver qué es lo que se puede hacer. Habiendo hecho ese ejercicio, podríamos, por ejemplo, repensar, como te dices, descentralizar la red, volverla cada vez más robusta en términos de los nodos más pequeños, ir haciéndolos más fuertes y reforzar las líneas. ¿Qué podría hacer esta administración si lo quisiera? Simplemente sacar los monopolios de transmisión y distribución de la CFE. Si CFE solamente se quiere enfocar en generar electricidad, que lo haga. Si quiere comercializar, que también que lo haga. Pero las líneas de transmisión podrían ser una compañía independiente que se maneje independiente de la CFE, no en coordinación, independiente de la CFE, y que con esto le dé acceso a nuevos generadores privados que determine la estabilidad del sistema y sobre todo que pueda hacer las inversiones necesarias. Incluso en términos del financiamiento, también, incluso con este monopolio legal que existe, ocurre un fenómeno muy interesante que ocurrió precisamente antes incluso de la reforma energética y que malentendió mucho esa administración cuando habló de subsidios hacia los renovables. Típicamente lo que se daba es que los nuevos generadores tenían que construir su propia línea de transmisión para interconectarse al sistema. Pero, como dije en un principio, como es un monopolio legal de la CFE, se lo donaban, se lo regalaban a la CFE para poder ser utilizado por el sistema y, como ya habían pagado y hecho las inversiones, ya no pagan cargos de capacidad, sino nada más únicamente el cargo por uso. Típicamente una tarifa de interconexión es 90% capacidad, 10% uso. Por eso cuando salió la administración a decir, es que están pagando muy poquito el porteo verde, esa es la realidad de por qué se había expandido el sistema gracias a los privados. Es que justo, y quisiera que nos esclarecieras un poco también este tema. En cuestiones de generación de energía, pues existían retos desde hace muchos años, viene la reforma energética, se trata de abrir y en esta administración se ha satanizado a todo lo que ocurrió cuando, pues, no, obviamente cada quien tiene su propia narrativa, pero hace años veíamos como una buena opción el hecho de abrir el mercado eléctrico, se hablaba bien de los privados. ¿Qué es lo que sucedió en estos últimos 3 años? ¿Realmente los privados no hicieron y no cumplieron con sus contratos o estamos enfrentándonos a nuevamente un fenómeno más de narrativa donde pues se quiere dar fortaleza a la CFE y al final del día pues está bien, es el plan de la administración, pero lo que sí creo que está mal es que pues se está satanizando, insisto, a los privados y no se les permite ya operar en nuestro país. Entonces, ¿cuál es la realidad de este asunto, Gonzalo? Qué bueno que haces esa pregunta, Juan Carlos. Esto no es de narrativas. Te voy a dar los datos objetivos. Típicamente, en una tecnología vamos a pensar bis a bis en ciclo combinado de gas natural. Es 36% más eficiente las plantas privadas que las de la CFE. En términos de generación total, todos los tipos de tecnología, los costos más baratos que tiene hoy México son gracias a las renovables, típicamente fotovoltaica y eólica, con casi un 50% comparado con el combustóleo que le gusta a la CFE. Esas son las tecnologías. ¿Cómo se atrajo esta inversión? Pues gracias a las subastas eléctricas, gracias a mecanismos competitivos, es que México en su momento llegó a tener el precio más bajo del mundo en energía eólica y el segundo más bajo de energía solar. Costos de generación más bajos, primero, nos lleva a menores subsidios eléctricos, que en el 2019 alcanzaron los 7,000 millones de dólares. Es una cantidad muy significativa. Y eventualmente de continuar esa tendencia podremos ir directamente a las anheladas bajas de las tarifas. Eso es lo que podría haber sido.
¿Qué pasa? Si llega esta nueva administración y ellos sí traen una narrativa donde lo público es bueno y lo privado es malo. En este, yo lo llamaría sofisma, para usar una palabra de esta administración, pues simplemente nos dimos cuenta de que hay que generar, o lo que estaba intentando el presidente López Obrador y a través de Manuel Bartlett, es que primero se despachen las plantas de CFE, no importa si son eficientes o no, si son caras o no, si contaminan o no, y ya después lo que sobrara, eso que lo hagan los privados. Esa es la visión de control que ellos tienen. Para poner en términos muy sencillos, mientras antes nos enfocábamos a que fuera el costo más eficiente, el costo más barato, el que se despache primero, hoy lo que se busca es que la CFE despache primero y el resto que lo hagan los privados y a nadie le importan los costos. Y creo que estamos hablando, ya estamos llegando a una parte esencial en este problema, que es no darle tiempo a que un proyecto fructifere y que vaya a un buen puerto, porque en nuestro país hay que recordar que tenía un atraso eléctrico y atraso energético en general muy importante. Y creo que estamos hablando de que pues darle al público pues esta ventaja y procurar bloquear a los privados ha sido una pésima decisión. Y eso es a título personal, obviamente. Y haciéndote la pregunta a ti es, ¿cómo es que se está viendo ya México en el exterior? ¿O cómo es que, cuál es el sentimiento que existe del sector privado hacia el sistema eléctrico nacional? Porque pues después de cancelación de subastas, después de todo lo que se ha dicho en contra de algunas empresas energéticas, ¿cuál es la situación? ¿Cómo ha dejado parado a nuestro país? Porque, insisto, después de una reforma energética que fue aplaudida por muchas partes del mundo y se señalaba que nuestro país por fin estaba empezando a llegar al nivel de primer mundo, pues ahora ya es todo lo contrario. ¿Cuál ha sido este sentimiento hacia México? Pues mira, Juan Carlos, yo te diría que hay impactos de corto, mediano y largo plazo. Los de corto plazo obviamente pueden ser corregidos relativamente rápido, los de largo plazo mucho más difícil. Yo te diría que en el corto plazo México, pues sí, está teniendo estos problemas, este énfasis que está en línea con lo que hemos visto de los gobiernos populistas alrededor del mundo, tratando de añorar un pasado que ya se fue. Podemos hablar de un Bolsonaro, de un Trump, donde todavía incluso hablan de este invento, no hay otra forma de decirlo, este invento del carbón limpio, eso no existe. Todavía tratar de poner, o tal y como está ocurriendo en México, tratar de fosilizar todavía más las economías, cuando es justamente todo lo contrario. La transición energética, ahí es donde empezamos a movernos hacia el mediano y largo plazo, la transición energética en el mundo es irreversible, es un proceso que ya está en marcha y que incluso durante este 2020 con la pandemia del COVID-19 se aceleró todavía muchísimo más. Hoy ya es común y rutinario ver que en diferentes partes del mundo, desde economías pequeñas como Dinamarca hasta ya desarrolladas como las de Japón, se habla que en el 2035, 2040 van a dejar de vender autos de combustión interna. Esto ya está siendo una realidad y están los países trabajando para ello. En el largo plazo hay fenómenos que van a tardar mucho en corregirse, Juan Carlos. El principal es la percepción de que México es un país donde las instituciones no son fuertes, no son, o mejor dicho, son altamente vulnerables. El mejor ejemplo es la captura de los órganos reguladores para servir, en este caso, favorecer indebidamente a una sola empresa. Llámese Pemex o CFE, que son empresas del Estado, pero es una empresa más de un ecosistema. Otro es que México cambia las reglas sobre la marcha, que México no respeta los acuerdos, que México, para ponerlo en términos muy llanos, no respeta los contratos y que México no tiene estados de derecho. Reconstruir esta imagen de que México es un país confiable para la inversión, eso nos va a llevar bastantes décadas todavía, Juan Carlos. Pues Gonzalo Monroy, experto en energía, consultor, muchísimas gracias por habernos ayudado a esclarecer lo que sucedió el día de ayer.